Elegir carrera no es un examen de telepatía. Hoy te damos claridad, ideas y preguntas que realmente te ayudan a decidir. Bienvenidos a Conciencia Casual. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia Casual. En esta oportunidad vamos a tocar un tema un poquito tenebroso, un tema que a veces provoca cierta ansiedad, incluso hasta algunas discusiones familiares. Vamos a platicar un poquito acerca de las dificultades a veces que tenemos o de lo complejo que se vuelve cuando elegimos la carrera que vamos a estudiar. ¿Qué vamos a estudiar en el bachillerato? ¿Qué vamos a estudiar en la universidad? Siempre es un punto complejo para todos nosotros y a veces nos pasa varias veces en la vida, no solo una vez. Sí, yo creo que pensar que alguien a los 15, 14, 13 pueda decidir su futuro, pues está lleno de verdades y de mitos y de equivocaciones. Entonces hoy vamos a tratar de desenmarañar esto y tratar de dar una guía para padres y chicos que estén atravesando por este momento. Así que bienvenidos a un episodio más de Conciencia Casual. Y para esto tenemos con nosotros el día de hoy a una gran amiga, una experta también en estos temas, que conoce muy bien el trabajo con jóvenes, con instituciones educativas, que conoce muy bien el ámbito educativo, tanto en lo nacional como en lo internacional, una especialista, María José de León, psicóloga clínica. Ella tiene experiencia, como ya les mencionaba, en educación, también en lo que es currículo, y que ha trabajado con distintos sectores sociales en todo el tema que tiene que ver con educación, también en acompañamiento emocional y pues por supuesto en orientación vocacional. Bienvenida, Pibe, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. La verdad es una oportunidad poder estar acá. Me gusta mucho hablar de este tema y especialmente es porque es un tema que a veces no se habla mucho, pero cuando ya llega a los 17, 18, están en cuarto, quinto bachillerato, pues ya comienzan a tomar una decisión. Entonces, qué mejor que tomar una decisión consciente y acompañada, ¿verdad? No solamente por padres de familia, sino también por la comunidad educativa y también por profesionales, ¿verdad? Entonces, sí es algo que la verdad a veces lo tomamos ahí por sentado. Vamos a la U y casi que al Tin Marín decidimos, bueno, esto queremos estudiar, cuando tener como un poco de información antes de y hacer una decisión más consciente, creo que ayuda mucho más ya cuando está uno en la universidad. Exacto. Yo creo que es un poquito esta combinación o podemos observar estos dos escenarios, ¿no? Que es muchas veces que para los jóvenes, para los chicos, muchas veces para los padres de familia, un posible escenario es que lo tomemos a la ligera, como mencionas ahorita, de que bueno, ya es lo que toca y vamos a la U y a ver qué sale. Pero otro escenario, creo yo, también es cuando se vuelve un tema fuerte de discusión dentro de la misma familia y algo complejo de decidir entre todos. Empecemos con eso, si quieres, hacer algo fuertecito. ¿Por qué crees tú o a qué se debe ese estrés tan fuerte que se maneja en ese escenario precisamente cuando sí es como un poquito más consciente, que creo que es como debería de ser, no la parte del estrés, pero sí platicadito, llegar a un consenso, digamos, con la familia y buscar un poquito de orientación? ¿De dónde crees que surge la parte del estrés? Creo que algo muy importante, un factor muy importante es el tipo de estructura, el tipo de currículum o CNB, Currículo Nacional Base que llevamos, que es bastante estructurado. No solamente a nivel, digamos, primaria, secundaria, sino también a nivel universitario. Entonces, quiere decir que cuando ya tenemos 17, 18, hay que tomar una decisión de vamos a estudiar esto, ¿verdad? No es como en otras, digamos, países que, por ejemplo, en Estados Unidos puede decidir uno, quiero estudiar arte, pero no me tengo que decidir, puedo hacer una licenciatura, un bachelor's digamos, en el área de arte, pero luego me decido, ¿verdad? Igual con, digamos, ingenierías o ciencias. Entonces, no que acá en Guatemala tenemos que decidir, bueno, derecho, medicina. Y una vez casarnos, que ingeniería y casarnos. Sí, una vez, ajá. Entonces, hay que tomar en cuenta que esta etapa de desarrollo de 17, 18 años es una edad donde todavía están adolescentes, entrando a la adultez joven. Entonces, ahí todavía hay una parte de, digamos, que necesitan mucho el acompañamiento de padres de familia, pero también esta parte de la adolescencia, de la rebeldía. Exacto. Entonces, creo yo que eso también hace un poco estresante esta fase, porque el adolescente, ¿verdad?, quiere hacer lo que él quiere. Y los padres de familia también tienen ya ciertas expectativas o incluso ciertos sueños que ellos también tal vez hubieran querido cumplir durante su adultez joven
y que a veces lo reflejan en los hijos. No siempre es de esa manera, pero a veces sí puede pasar eso. Entonces, desde mi punto de vista, a veces el adolescente todavía está bastante joven como para decidir por su cuenta qué, ¿verdad? Y no tenemos todas estas oportunidades por lo mismo de que nuestro currículum es bastante estructurado. Sí. Le da mucho énfasis a toda esta parte de ciencias, matemáticas, lenguaje, pero no hay una parte del CNB que sí está esta parte de el área socioemocional, pero no esta parte de, digamos, ¿qué quiero estudiar? Sí está basado en competencias para la vida, pero no hay una parte del pensum que diga orientación vocacional, ¿verdad? Entonces creo yo que eso es una influencia de diferentes factores que hacen que esto sea como estresante y que depende de la creencia. Muchos papás son muy estructurados y empiezan especialmente si van a ir a la Universidad Nacional. Tienen que empezar el proceso febrero, marzo. Sí, eso ha sido también. Y tienen que decidir desde antes de lo que pensaban. Ajá, sí, porque son varios, digamos, exámenes. Si no pasan uno, lo tienen que volver a hacer. Entonces, eso lo vuelve bien estresante. Y luego la parte de que hay otros papás que lo dejan al final, ¿verdad? Bueno, que mi hijo decida, él va a las universidades y ya en enero... Bueno, ¿qué vas a hacer? Sí, ese fue mi caso. Solo que yo decidí por lo que no quería estudiar, porque sabía que medicina y derecho no, pero tampoco tenía claro qué. Y creo que en el presente, en el contexto actual, esa facilidad de tener tanta información a veces también hace difícil tomar una decisión, porque el tener mucha información implica saber filtrar esa información y contextualizarla. Entonces, tengo mucha información sobre distintas carreras, especialidades, subespecialidades de otros países, como se mencionaba, que si la inteligencia artificial en 10 años este trabajo ya no va a existir, pero es el que yo quería seguir. Entonces uno al final pienso que se siente abrumado, ¿no? Más que mi papá quiere que siga estudiando lo que él estudió, que porque mi abuelito también era eso. Entonces, todo esto abruma, creo yo, el adolescente, ¿no? Exacto, sí. Sí, yo creo que son como muchos factores. Entonces, no solo está la parte de que tiene que decidir, sino que es el último, digamos, año del colegio y también el cierre, ¿verdad? Entonces también quieren estar con sus compañeros, quieren hacer diferentes cosas. Entonces son muchas situaciones que se dan y por eso es tan importante comenzar a hacerlo antes, ¿verdad? No esperar quinto batch, incluso cuarto, incluso tercero básico, empezar a ver qué opciones. Sí, yo creo que tal vez están estas dos como factores bien fuertes, que son la parte de en sí tener conocimiento uno del medio educativo, o sea, uno como joven que va a tomar la decisión, incluso la misma familia tener como ese conocimiento de qué es a lo que nos vamos a enfrentar, por decirlo así, la actualidad, lo que decía Tojil, la parte tecnológica también. Pero creo que más importante que eso, el segundo factor tal vez es entender un poquito que todo eso se vuelve una presión muy grande sobre el estudiante, porque es como, pues que tengo que tomar en cuenta la familia y también qué voy a hacer yo con mi vida y qué me gusta y qué es lo que sé y lo que no sé. Entonces creo que es como una combinación de todo esto y pareciera que muchas veces esa presión es la que termina haciendo que se derrumben, por decirlo así, los estudiantes y ya agarremos cualquier cosa. Sí. Sí, yo creo que con esto de tener como un pensum tan cerrado, como le decía, termina siendo como buscar una aguja en un pajar. O sea, le tengo que atinar y darle al blanco porque si no echa a perder mi vida, ¿va? Y a todo esto, pienso que uno de adolescente inconscientemente empieza a hacerse preguntas, ¿no? Pero como es una forma inconsciente, no es reflexiva, pueden ser preguntas desordenadas, tal vez no las correctas, tal vez no en el momento adecuado, tal vez ya voy por mi tercera oportunidad de arrendar era la uñas, también hace ratito me pregunto qué era para mí. Entonces, digamos, y creo que generalmente también hay algunas preguntas que no sé si son las adecuadas o no, porque a veces uno termina cayendo en esto de lo que me gusta o esto de lo que me va a dar dinero. Digamos, entonces, si quisiéramos empezar a desenmarañar esto y quisiéramos plantear algunas preguntas guía para que los padres, los adolescentes empiecen a formularse, ¿qué preguntas serían las adecuadas, las correctas para empezar a encontrar un camino? Sí, yo creo que la base son como 3 pilares, ¿verdad? Es intereses, personalidad y aptitudes. Entonces me puedo preguntar, ¿qué me interesa? ¿Qué me gusta hacer? ¿Verdad? Luego, ¿qué puedo hacer bien? Y ahí es donde comienza un poco como digamos, La fricción. la fricción, porque a veces puede ser que a mí me encante algo, pero no sea tan pilas. Ajá.
Entonces ahí es donde el adolescente, junto con los padres de familia y con, digamos, los profesionales, si en caso les están haciendo una orientación vocacional, es decir, bueno, o sea, me va a costar la carrera, voy a tener que estudiar mucho, recibir tutorías, o sea, Ser más disciplinado. ser más disciplinado, tener una rutina, pero realmente es mi pasión, o sea, realmente me interesa. Sí. Entonces ahí es cuando, bueno, voy a estudiar bastante química, pero yo quiero ser médico, ¿verdad? Y me cuesta la química, pero bueno, pasaré la química y ya sé que después de los 3 años ya voy a lo práctico. Entonces, y junto con la personalidad. Y eso es bien importante porque, digamos, una persona muy activa que le gusta ir digamos, afuera, a hacer expediciones y de repente quiere ser contador. Entonces, escribir, ¿verdad? O sea, que canta la conta, pero y canta la auditoría, pero me gusta estar en las afueras, me gusta relacionarme con gente y tomar como estos 3 pilares o Sí. 3 aspectos y siempre muy dialogado, ¿verdad? Porque muchas veces es algo así, especialmente por ser adolescentes, no es como que algo que los adolescentes digan, ay, yo quiero hablar de esto o yo quiero que alguien me ayude. Sí, Sino también esa etapa es la hace y lo dificulta más, ¿no? Sí, yo creo que parte también importante que hay que aterrizar, digamos, en estas edades, es que también, así como queremos que los chicos empiecen como a tomar esa cierta autonomía de volverse adultos, por decirlo así, es precisamente el hecho de poder ellos tomar sus propias decisiones y que sean decisiones. Yo creo que los 3 pilares que tú mencionas van enfocados hacia el yo, hacia el interior, es decir, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo me siento capaz de, qué es lo que yo busco, qué es lo que yo pretendo. Entonces, claro, es importante también, siento yo, en esta parte del diálogo que tú mencionas, como escuchar a las demás partes, conocer, informarme lo más que se pueda. Creo que eh, tal vez una de las partes más importantes en la vida es poder uno entender que incluso aunque uno tome una decisión que aparentemente sea mala, digamos, o me lleve a un mal resultado, por decirlo así, pero si fue algo que yo decidí por mí mismo, no es que eso esté mal, sino es como yo estoy intentando buscar cómo yo encajo en el mundo y no cómo la gente me quiere hacer encajar, que lamentablemente creo que es a lo que nos lleva la rigidez que mencionabas tú, ¿verdad? Del sistema educativo como tal, que siempre nos lleva así como que no, usted elija, va, tiene 3 caminos, uno, 3 nada más. Sí. Es como... Y yo creo que ahorita mencionaban algo del que me gusta, los intereses, pero también el que no me gusta, o qué es lo que no estoy dispuesto a hacer. Sí. Porque, digamos, cuando hemos dado clases, ¿no? En tutorías, y hay muchos estudiantes que superan la parte en medicina, de química, por ejemplo, de física, y van bien, pero llegan al hospital y ven su primer paciente sangrando y nunca más vuelven a poner un pie ahí y se cambian de carrera. Entonces, a lo mejor también esas ideas preconcebidas que podemos de tener de qué es ser médico, qué es ser abogado, qué es ser ingeniero, qué es ser psicólogo, a lo mejor ya estando ahí es diferente. Entonces creo que también hay que estar dispuesto a uno aceptar qué cosas no me gustan, qué cosas no quiero, a qué cosas no estoy dispuesto a enfrentarme, porque eso es parte de la decisión. Exactamente. Sí, porque pienso, ¿cómo lo ves tú? Que yo siento que es como un poquito más inestable esta parte de decir, me dejo llevar por lo que me dicen allá o por lo que me dicen acá o por lo bonito que se ve que es acá y que voy a ganar un montón de dinero y como enfocarse uno un poquito más a lo que uno se puede anclar, que es uno mismo al final de cuentas. Sí, es algo como bastante complejo porque uno es mejor que dar una decisión informada. Por eso es importante que hablen con algunos digamos, de los profesionales que tal vez se dedican a esa área en específico que les llama la atención. También si pueden hacer algún tipo de prácticas o en vacaciones, digamos, los papás tienen algún contacto que puedan ir una vez a la semana para que ellos realmente vean cómo es en la práctica. Otro también que no sea solo por lo económico, ¿verdad? Que a veces estudian algo porque es que eso sí me va a dar dinero, ¿verdad? Y aparte no, o sea, les puede dar dinero, pero tal vez no los va a llenar, ¿verdad? Sí. O sea, no es su pasión. Entonces esa es otra. Y otra cosa que es bien importante es que sea algo viable, ¿verdad? Sí. Porque hay veces que tal vez digamos, el hijo o la hija quiere una carrera, pero tal vez los padres tienen los recursos y a veces no. Entonces, por eso tiene que ser algo muy dialogado con los padres de familia, porque decirle, sí, mijo, te puedes ir a la capital, o sí te puedes ir fuera, o no, mira, te quedas acá, o sí te puedes ir fuera, pero por una beca, ¿verdad? Y nosotros te podemos apoyar con el 20%, ¿verdad? Entonces es algo como bien importante que toma en cuenta como muchos aspectos, pero mientras más se le da un lugar, mientras más se habla acerca digamos, de la situación, de la carrera que quieren estudiar, y más se conoce acerca del tema, creo yo que, digamos, el joven puede tomar una decisión más informada. Y también otra cosa,
es como saber que, digamos, no pasa nada si al año no les gustó, o a los 6 meses. Entonces, es mejor 6 meses, un año, que después de Es una vida de frustración. Si es que terminan la carrera después de 5 años. Ahora, digamos, ahorita estamos planteando el escenario ideal en el mundo en el que llueve chocolate y caramelo, pero no siempre es así, ¿no? Muchas veces las expectativas de los padres de familia o un hermano mayor, por ejemplo, es que como a tu hermano le fue bien en esa profesión o ese negocio, tenés que seguir los pasos, o el abuelo o el papá. En esos casos, ¿cómo equilibramos las expectativas familiares respecto a las expectativas del propio chico o chica? Yo creo que ahí es donde, digamos, la ayuda de ya sea colegios que cuentan con esta área de orientación vocacional, si no ya un profesional externo, pueden hacer una orientación vocacional. Entonces, al final, la orientación vocacional eso es lo que busca. O sea, ver cómo los intereses de la persona, ver la personalidad y también las aptitudes, ¿verdad? Entonces, ya tomando en cuenta como toda esta información, ya se habla con el joven, pero también con los padres de familia. Exacto. Y se dan los resultados. Entonces, ahí es alguien externo dando sugerencias. No quiere decir que le diga, esto vas a estudiar y en esta universidad. Entonces, eso como que ayuda bastante, incluso eso, ver qué universidad, porque hay veces que la universidad que es para un joven no es para el otro. O sea, hasta se tiene que sentir la persona cómoda en la institución en donde va a estudiar. Claro, eso es muy importante. Sí, eso a mí me pasa mucho cuando a las cosas a las que nos dedicamos y cuando se enteran, estoy con padres de familia, esa es la típica pregunta, así como, mire, y para usted, ¿cuál es el mejor colegio? Y yo digo, no existe tal cosa como el mejor colegio. Solo hay colegios que son buenos para un tipo de familias y colegios que son buenos para otros tipos de familias, pero no existe tal cosa como el mejor colegio o el buen colegio, ¿no? Pienso que algo así de eso. No, sí, totalmente. Yo creo que podemos ir como aterrizando esta parte que tú mencionas, bueno, que ustedes mencionan, que es como no de dirigir desde el ámbito familiar, decir, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, o irte por acá, sino es como acompañar realmente. Y creo que tú tocabas algo muy importante ahorita mencionando también a las instituciones educativas, porque creo que en el caso de las instituciones educativas se trata mucho también de eso, de acompañar, de informar, de ser ellos como el vínculo entre ese mundo educativo y los padres de familia. Entonces, si quieres, hablemos ahorita un poquito de los padres de familia, como qué les podríamos recomendar directamente a ellos. Sé que hay muchas familias que son como un poquito rígidas en su forma de ser, en su forma de interactuar con sus hijos y es como muy dominantes, ¿no? No, vas a estudiar esto o eso. No, porque eso no te va a servir. O no te apoyo, o no te apoyo, exacto. Entonces, ¿qué recomendaciones crees tú que les podríamos dar a los padres de familia en este sentido para que vaya acorde a lo que estamos platicando? Sí, yo creo que lo primero es dar un lugar al dialogar el tema, ¿verdad? ¿Qué querés, mijo? ¿Qué querés estudiar? ¿Cómo te ves aquí en 5 años, en 10? Incluso asociarlo con el proyecto de vida. Porque hay veces que hacen el proyecto de vida, digamos, solo por hacerlo una tarea más. Del CNB. Cuando la verdad, o sea, el objetivo del proyecto de vida es que los estudiantes tengan una idea qué quieren hacer, cuál es su visión y misión en corto, mediano y largo plazo. Entonces, incluso solo con el ir al proyecto de vida, porque hay muchos padres de familia que por tal razón, por tal otra, ¿verdad? Entonces, el acompañar, ¿verdad? Las universidades también, no es como, anda a ver y te voy a traer a las 12 ahí a la esquina de la... sino ir al parqueo, parquearse y ya ir con el hijo y bueno, veamos, ¿verdad? Explicarle a los jóvenes qué es un pensum, ¿verdad? Sí. Qué son las carreras, cuántos años, en qué campos pueden estar. Entonces, el como acompañar, ¿verdad? Ahora, ya como les decía, si hay mucha frustración o mucha confusión, ya buscar como digamos, la ayuda profesional externa, pero empezar con dar espacios y que no empiece en cuarto y quinto H, sino que desde están como en sexto primaria, comenzar a ir a diferentes actividades que tengan que ver con profesiones, ir a comenzar, digamos, a ir a conferencias, luego ir a hacer los espacios y eso de que diferenciar mucho cuáles eran los sueños de los padres y cuáles son los sueños y expectativas de los hijos. Totalmente. Porque hay veces que sí pasa eso, es que como yo no logré estudiar Derecho, entonces tú vas a estudiar Derecho, ¿verdad? Cuando tal vez no es realmente el sueño del hijo, ¿verdad? Y como les decía, lo de la viabilidad. Tal vez, digamos, los hijos quieren estudiar una carrera que es muy cara. Entonces, si realmente es la pasión, ¿verdad? Entonces, ver cómo se puede lograr eso, ¿verdad?
Por ejemplo, en Estados Unidos empiezan desde noveno, que sería segundo básico, y empiezan desde ahí a que tener buenas notas, porque se toma en cuenta lo que es desde, digamos, o sea, segundo básico hasta quinto bach, y hacen como un promedio de todas las notas. Aquí ya se está haciendo eso un poquito más, ¿verdad? Y otra cosa que buscan las universidades en los Estados Unidos, pero aquí ya lo comienzan a buscar digamos, las diferentes universidades, y que también está muy asociado con los padres de familia, es que buscan como estudiantes integrales. Exacto. Entonces, este estudiante integral significa que no solo me voy a dedicar a estudiar, no solo ser pilas y tener 90, sino que también voy a participar en el consejo escolar, voy a hacer algún deporte, voy a jugar ajedrez, o sea, como... Un voluntariado, Ajá. actividades de reforestación, artísticas y eso cada vez tiene mucho más peso en el medio. Yo sé que a veces yo soy papá, no parece, pero soy papá. Y uno a veces quisiera tener una bola de cristal, ¿no? Para ver el futuro de qué decisiones debo tomar, porque de alguna manera ser papá es intentar educar para lo que yo todavía no conozco. Seguramente cuando mis papás me educaron, nunca pensaron que iba a haber inteligencia artificial y que entonces me tenían que educar para eso, ¿no? Y que cuando a ellos los educaron, mis abuelos nunca pensaron que mis papás iban a conocer los celulares. Intentando un poco imaginar que tenemos aquí una bola de cristal para este futuro inmediato, digamos. ¿Qué habilidades son importantes que los chicos tomen en cuenta que deben de tener y desarrollar? La más importante, así como viendo así como el panorama completo, es habilidades socioemocionales. O sea, esa es como la base, ¿verdad? Porque al tener un niño autorregulado que pueda decidir qué hacer, qué, cuándo no, cuándo tengo que esperar y pensar, creo que es como la base, y luego todo lo demás, ¿verdad? Todas las, digamos, competencias para la vida que da el Currículo Nacional Base, que es aprender a leer, escribir, ¿verdad? Pero más que todo es que el niño vaya siendo autónomo para poder ser independiente y tomar sus propias decisiones. Entonces yo creo que eso es como la base de todo lo demás, porque si es un niño como autorregulado, como que ahora todo es como, quiero un café, y es así como que quisiera uno que ya estuviera ahí el café y algo. Yo creo que en todos los episodios hemos llegado a la conclusión de que ahora todo tiene que ser inmediato. Sí, ese es un tema bien complejo. Pero digamos, algo que lo hace muy, muy complejo, perdón, es toda esta base emocional. Todo esto de aprender a tomar decisiones, autorregularse, tener la cabeza fría, como diríamos coloquialmente. No es que los chicos lo aprendan a los 15 años cuando ya tienen que tomar una decisión. Eso lo aprenden desde que nacieron, y es un proceso para que ya sepan tomar decisiones cuando lo necesitan. Y no es que empecemos a los 15 años con esa parte. Sí, lo que sí es importante es tomar en cuenta el desarrollo también, que digamos el cerebro se está desarrollando todavía como hasta los 24. Entonces toda esta parte de la autorregulación se finaliza a desarrollar hasta esa edad. Entonces tomar en cuenta que, digamos, fisiológicamente todavía el joven, el adolescente, el joven adulto está tratando de autorregularse, pero todavía como fisiológicamente es algo que todavía está ahí, ¿verdad? Sí. Pero ahí es donde los papás juegan un papel bien importante, ¿verdad? Porque es como ver ese modelo. Si ellos ven que los papás esperan, que hacen su cola en la panadería, que digamos... Que no se pasan en semáforo en rojo, con las opidedías, que voy. Entonces van viendo todo esto, entonces ya ellos también lo van como interiorizando. O sea, el hecho de que si van a tomar una decisión, bueno, pero primero vamos a investigar, vamos a ver. Entonces ellos van viendo que no todo se hace a la carrera, pues, sino que todo a veces lleva tiempo. Sí, que hay que informarse, prepararse. Sí, totalmente. Yo pienso que va mucho esto en torno a lo que mencionan ahorita, que claro, son importantes todas estas habilidades que queremos ir formando en los jóvenes: pensamiento crítico, la creatividad a la hora de resolver problemas, trabajar en equipo. Todo esto es muy importante. Ahora la alfabetización digital que necesitamos para irnos adaptando a cómo está cambiando la tecnología, pero yo creo que lo importante es lo que tú dices: dejamos siempre de último lo emocional, y debería ser lo que deberíamos de fortalecer y trabajar de primero. Y pareciera que
para poder elegir una carrera, lo más importante es fortalecer mucho tiempo antes al estudiante en sí, al chico, al joven o a la señorita, antes de pensar en elegir la carrera y no al revés, elige la carrera y si no te va muy bien, entonces ya te mandamos con el psicólogo, la psicóloga. O sea, es completamente al revés, es fortalecer primero a la persona para que después sea capaz de tomar una buena decisión, ¿verdad? Sí, también tomar en cuenta que, digamos, a veces depende del colegio donde uno estudia, es también como la visión de que tiene uno si se queda en Shela, si se queda afuera, viene desde ahí. Pero entonces también saber ver si todos los estudiantes están listos para irse ya de su casa a los 18, ¿verdad? Porque hasta eso, tal vez acá todavía no es tan común, pero en otros lados es así a los 18 y te vas. Entonces, digamos, ver, y eso es algo donde los papás juegan un papel bien importante también, ¿verdad? Saber, bueno, ya está listo para irse, o mejor empieza la U acá y vamos a buscar una U donde no se pueda trasladar después a Watts, ¿verdad? A los 3 años. Entonces, todo eso es importante tomarlo en consideración y por eso es un trabajo como un conjunto. Sí, y es que también está un poco esa parte de la pregunta de ¿ya está listo? Pero también tenemos que hacer una pregunta de ¿lo alisté? O sea, porque al final no es como lo dejé, le eché agua y lo dejé crecer bajo el suelo, sino que si yo quería que se fuera o que tuviera la oportunidad de irse, la posibilidad de irse, tuve que haberlo preparado también con eso, ¿no? O sea, a lo mejor él no me quiere o no necesita, pero tenía la posibilidad y yo tuve que haberlo preparado de esa posibilidad. No podemos como quitarnos la responsabilidad de, es que no estaba listo. ¿Por qué? Saber, pero no está listo. O sea, ahí no. Hablando de responsabilidades, ya hablamos un poco de los papás, ya les están agarrando las orejas. ¿Qué pasa con el papel de los maestros, de las instituciones educativas? Digamos, también juegan un papel porque comparten 6, 8 horas al día con los chicos, pueden inspirarlos también, ¿no? Ser un ejemplo también. ¿Qué papel podemos jugar los maestros en este proceso? Un papel bien importante, ¿verdad? Por ejemplo, les doy mucho los ejemplos de los Estados Unidos. Para entrar, digamos, a las universidades de allá, los maestros incluso tienen que hacer cartas de recomendación. Entonces juegan un papel como bastante importante para que el estudiante pueda ingresar a la universidad. Aquí es el hecho de como irlos orientando, ¿verdad? Es alguien, por ejemplo, quiere ser ingeniero y le cuesta mucho la mate. Entonces ahí es donde también el maestro juega un papel importante. ¿Ya viste que se te dificulta? ¿Qué crees que puedes hacer? Tal vez puedes recibir tal curso o puedes ver tal cosa en la inteligencia artificial. O sea, como ver de qué manera e irlos como acompañando, ¿verdad? Porque, digamos, ahorita ya es otro tipo de vida como era antes, de que antes, digamos, tal vez los padres de familia, generalmente, pues papá trabajaba y mamá en algunas ocasiones trabajaba y en otras no. Ahora, pues sí. Entonces ahí es donde también el maestro juega un papel importante porque 1/3 del día pasa en el colegio. Entonces, una de las cosas más importantes que pueden dar los docentes es esta empatía, ¿verdad? El estar ahí, el ser estrictos, tener una estructura, pero también conocer al estudiante, ¿verdad? O sea, porque cada estudiante es diferente y tiene una historia detrás y una vida diferente. Entonces, creo que eso es como de los papeles más importantes que puede tener el docente, es acompañar al estudiante. No solo es, no entregaste tu nota, pero ¿por qué no la entregaste? O sea, hubo algo detrás de ahí que no le entregó. Faltaste al colegio, pero ¿por qué faltaste al colegio, verdad? O de repente se ve que el niño era muy activo y de repente comienza, entonces, ¿por qué? Entonces, creo que el rol del docente es dar un acompañamiento empático y realmente estar ahí. O sea, es toda una vocación ser docente. O sea, muchos creen que solo es el dar en la clase, pero es la punta del iceberg. Sí, exacto. Yo creo que este es un mensaje bien fuerte también para las mismas instituciones educativas, porque creo que en lo que se tienen que convertir hoy en día es también las instituciones educativas como tal en instituciones que formen a sus docentes en la parte de orientación, ¿verdad? O sea, sí tienen que brindarle también al docente. Claro, muchas veces también las expectativas que se tienen del docente son altas, pero como institución educativa no apoyamos también en ese sentido. O sea, solo pretendemos que mágicamente va a ser un docente que va a hacer todo bien y que va a formar incluso a los chicos y orientarlos bien también, pero creo que también es algo muy importante en lo que tenemos que invertir como institución educativa. El poder brindar esas herramientas a nuestros docentes para que ellos puedan orientar bien a los estudiantes, como tú bien lo mencionas. Sí, incluso como dar un espacio de si no se puede, hay, digamos, instituciones que ya tienen dentro de su currículum una clase de orientación vocacional o de, digamos, de universidades, ¿verdad? Entonces, crear un espacio, si no puede ser como un curso en sí,
puede ser un espacio mensual donde se va a hablar acerca de orientación vocacional y acerca de universidades. Una vez al semestre va a ser una feria de universidades. Entonces, la institución, la comunidad educativa también puede hacer muchas cosas para ir dando ese lugar a esta parte de orientación vocacional y de ir buscando de una manera como sistematizada, ¿verdad? No solo sea, como hoy salió la oportunidad de hacer esta feria, hagámosla, ¿no? Sino que sea un espacio, digamos, anual que ya se tiene y que participan los estudiantes desde primero básico o tercero básico a quinto básico. Perfecto, sí, totalmente. También aprovechar los espacios de escuelas para padres, las entregas de novias, por ejemplo, que son espacios precisamente para ese tipo de cosas, ¿no? Sí, es correcto. Perfecto, María José. Vamos aterrizando en algo ya para ir terminando con el episodio. Algo importante que trabajar con los chicos, con los jóvenes. ¿Qué consejos les podríamos dar a ellos? Que también serían importantes. Yo creo que ya platicamos bastante, ¿verdad? De las personas que acompañamos, digamos, todo este proceso. Pero a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, ¿qué les podemos recomendar a ellos? Creo que lo primero es que pregunten. O sea, que pregunten y que es... Lo que siempre decimos. Otra cosa, que todos creen inmediatos, pero que lo importante por la preguntar. Es decir, estamos como en una cultura que a veces, digamos, como todo está por el WhatsApp, por la inteligencia artificial. Entonces, el tener el 1 a 1 a veces es difícil, que si tienen una duda, prefieren inteligencia artificial o buscar por su cuenta. Pero a veces hay personas, están como las redes de apoyo, entonces que aprovechen eso, ¿verdad? Eso sería uno, que yo no soy tan en pro de la inteligencia artificial, pero al final es algo que se tiene que ir como integrando digamos, al día a día. Entonces también utilizar la inteligencia artificial como una herramienta, ¿verdad? Adecuada. Como, digamos, con los diferentes como prompts que le puede dar uno a la inteligencia artificial. ¿Tienen duda de una carrera o en qué campo se podrían después de especializar o trabajar? Excelente. Entonces ir preguntándole incluso a la inteligencia artificial y el como que, digamos, ir haciendo espacios. Como que yo siempre les digo a los jóvenes que quieren buscar becas que no es algo de que hoy voy a buscar y ya, ¿no? Tiene que ser algo que cada fin de semana, por 3 meses, van a tener que hacer un espacio el fin de semana o el viernes en la tarde o el día que ellos tengan tiempo para hacer 1 hora para buscar, ¿verdad? Entonces, hay sitios en internet que son filtros para buscar universidades. Entonces, ir conociendo y también tener en cuenta eso, que la universidad que es la mejor para mi compañero, tal vez no va a ser la mejor para mí, porque yo tal vez aprendo más con un grupo pequeño, que las clases sean en la mañana, tengo la posibilidad de ir en la mañana a la universidad, mientras que hay otros que tal vez la necesidad tienen que trabajar y van a buscar una carrera que esté en las noches o fin de semana. Entonces, siempre tomar en cuenta qué quieren y también tomar en cuenta cuáles son los recursos con los que cuenten para que sea algo viable. Si a veces, digamos, añoramos algo que está muy como, digamos, muy afuera de nuestras expectativas o lo que podríamos hacer en ese momento, entonces ver cómo lo podemos hacer viable. Exactamente. Que como dices tú, a veces es un proceso un poquito más largo. Tal vez no es como que yo quiero ser astronauta, pero pues no tengo la capacidad. Pero quizás en un proceso más largo y cumpliendo ciertos pasos previos se pueda lograr más adelante. Entonces creo que otra vez lo que estábamos mencionando hace un ratito, el no querer hacer las cosas para mañana, ¿verdad? Sino que todo sea un proceso. Esto de lo de astronauta me recordó a un estudiante que digamos que aquí es bien difícil incluso irse a los estados, pero él ya creo yo que es un doctor en Taiwán, ¿no? Entonces, tal vez no logró ser astronauta, pero logró ser un ingeniero que se dedica a todo esto, ¿verdad? Sí, entonces, creo yo que eso es bien importante, como que ir viendo también con qué oportunidades vamos contando y también aprovechar eso que se nos va dando. Excelente. Yo creo que esta es una parte muy bonita con la que podemos justamente cerrar el episodio. Yo creo que gracias a que nos has acompañado el día de hoy, nos has recordado que el elegir una carrera, todo este proceso, no tiene que ser un examen, sino es como un proceso de autoconocimiento. Incluso uno mismo en el recorrer el camino, como mencionabas este ejemplo ahorita, es también autoconocerse en ese proceso también. No tiene que ser algo de un momento para otro. Te agradecemos mucho por estar con nosotros, Pibe. Ha sido un gustazo compartir en esta oportunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una vez más esperamos no haberles quitado solo media hora de su tiempo y haber contribuido en algo
para ustedes. Un gusto saludarlos. Queremos dejarles una pregunta de reflexión. ¿Qué parte de ti mismo crees que aún no has explorado que te podría ayudar en esa elección de tu futuro? La carrera que quieras estudiar o las carreras que quieras estudiar, para que puedan reflexionar un poquito. María José, un gusto. Gracias por la oportunidad de estar acá. Muchas gracias. A ti. Nos vemos en un próximo episodio de Conciencia Casual. Hasta pronto.